Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del video podcast del Parque Científico y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Ignacio Valor, CEO de Suez Air and Climate de España e Italia. ¿Qué tal? Muy bien. Ignacio, bienvenido. Pues muchas gracias por esta oportunidad. Pues es un placer, tenemos muchas cosas que preguntarte, mucho de qué hablar, pero vamos a comenzar por el principio para quienes nos estén viendo y escuchando. Cuéntanos un poco sobre Suez Air and Climate. ¿Cuál es su misión y cómo surgió este equipo dentro de Suez? Pues mira, Suez es una empresa que tiene una historia de más de 150 años. Pero la parte Suez Air and Climate surgió pues ya hace 30 años con la idea, con el propósito de mejorar el impacto o de minimizar el impacto de las instalaciones. Cuando digo instalaciones, Suez se dedica fundamentalmente a dos ámbitos: gestión de residuos y tratamiento de aguas residuales. Pues el objetivo era tener una empresa que tuviera el conocimiento y ayudara a la gestión o a minimizar el impacto de sus instalaciones en la calidad del aire. Aunque inicialmente era este el propósito, hace, como digo, 30 años, pero enseguida empezamos a trabajar tanto para el cliente interno, para Suez, como para cliente externo, ¿no? Tanto municipal como industria, ¿no? ¿Cuáles son los principales hitos que ha tenido esta división? ¿Cuáles son esos logros de los que os sentís más orgullosos a día de hoy? Es una pregunta que llevamos 30 años y quizá, comentar que nacimos una empresa muy curiosa, porque fuimos los primeros, por cierto, en Suez fue en España donde nació la criatura, digamos, y empezamos siendo expertos en un ámbito muy concreto, tratamiento de olores o diagnóstico y tratamiento de olores, mejor dicho, diagnóstico. Yo decía que éramos los cazafantasmas de los olores, ¿no? Porque en aquella época nadie nos conocía, ¿no? Y luego, digamos que empezamos a desarrollar y a hacer muchos trabajos. Me acuerdo que el primer proyecto fue en una planta de tratamiento de residuos en Madrid, hace muchísimo tiempo, en Valdemín Gómez, que es un cliente que mantenemos y seguimos trabajando allí. Y luego, progresivamente, empezamos a tratar otros temas de la calidad del aire, como contaminación clásica de material particulado, tráfico, óxidos de nitrógeno, ozono, biogás, que estamos bastante activos o muy activos últimamente. Bueno, digamos que tuvimos una evolución progresiva con un crecimiento tanto inorgánico como inorgánico. Fuimos integrando empresas y con capacidades y conocimientos que nos permitieron cubrir lo que hoy nos gusta decir que tenemos una aproximación a la problemática global, desde diagnóstico hasta el planteamiento de soluciones, ¿no? Ignacio, ¿por qué es tan importante la calidad del aire? A veces es algo que, lo vemos en nuestro teléfono, a veces cuando consultamos el estado del tiempo, o lo vemos en los indicadores o los medidores en nuestras empresas, o vemos que hay ciudades con una calidad del aire mejor que otras y nos empieza a sonar el concepto, pero yo creo que todavía a día de hoy no sabemos cuál es la importancia, cuál es el índice de importancia que tiene la calidad del aire en nuestras vidas, en nuestro día a día. Pues muy buena apreciación y muy de acuerdo con lo que comentas. Mira, aquí tenía una chuleta, ¿no? La mejor manera de responderte a esa pregunta es, y me remito a la chuleta, 3.300 muertes al año en España, ¿no? Por calidad del aire. Es un dato que llama la atención. Ahora voy a Europa. 240.000 muertes prematuras como consecuencia del contaminante material particulado, las partículas finas, ¿no? Que ingresan en el sistema respiratorio y causan una serie de patologías. Solo por material particulado 240.000 muertes, 50.000 por óxidos de nitrógeno, esto es tráfico, y 24.000 por ozono troposférico. Otro dato, es responsable de la pérdida de biodiversidad. Eso es uno de los retos del planeta, la pérdida de biodiversidad en el planeta, y contribuye a esta pérdida la calidad del aire. Y el cambio climático que tanto nos invade y que tanto nos preocupa últimamente, ¿no? Son datos que nos deben de ayudar a responder. Decías que yo visito el índice de calidad del aire y en unas ciudades es así, hay ciudades que tienen
unos índices mejores, otros, que bueno, si acaso luego comentamos un poco esto, ¿no? ¿Se hace pedagogía sobre esta cuestión? Es decir, para que todos estemos un poco más concienciados, como en otros ámbitos lo estamos, como por ejemplo el ámbito del agua, pero en esta cuestión, cuando hablamos de la calidad de nuestro aire, ¿estamos informados? ¿Se nos informa de la forma más óptima o crees que hay un poquito de desconocimiento en torno a todo esto? Pues algo no está funcionando bien y en la pedagogía me gusta mucho esa pregunta porque, y comparabas con el agua. Mira, en el agua, cualquiera de nosotros, pues tomamos al día 2 litros más o menos de agua, ¿no? Esos son 2 kilos, es decir, al organismo ingresan 2 kilos de agua al día. ¿Sabes cuánto aire en kilos ingresa al día por vía respiratoria? 13 kilos. 2 frente a 13. O sea, el problema podríamos decir, porque uno parece que, bueno, pues oye, respirar como que me entra poco de aquello que pudiera estar contaminado, ¿no? Pues me entran 2 litros de agua y tienes razón, ¿eh? Digamos, la normativa, la didáctica o el explicar cómo de importante es gestionar, y oye, eso nos dedicamos a calidad del agua sin duda, ¿no? Y es muy importante. Pero podría decir que la calidad del aire la calidad del agua se ha superado, es decir, tenemos una calidad del agua, podría decir, sobre todo en los países más evolucionados, suficiente, vamos a dejarlo ahí. Y no es el caso de la calidad del aire, en donde, recuerdo, ingresan en vías respiratorias 13 kilos frente a los 2 kilos que entran. Por lo tanto, no falta todavía. Y yo pensaba que durante la época de COVID, ¿no?, que tanta didáctica hubo, tanto aprendimos, ¿no?, que el aire transportaba el virus, el material particulado. Y yo un poco fui inocente y pensé, este va a ser el momento, el cambio en donde por fin se va a dar el salto. Pues se nos ha olvidado todo aquello que nos dieron tanto hincapié y tanto insistencia en cómo de importante la calidad del aire. O sea, tenemos que seguir en esta línea, vaya. ¿Es un reto global? Es un reto global, obviamente. ¿Y cómo se están comportando los agentes implicados que tienen que hacer o tienen que trabajar para que realmente esto sea abordado como una cuestión global y como una cuestión que hay que solucionar o mejorar en el menor tiempo posible? Pues esto es muy complicado. Pues es una problemática global, pero al final hay intereses locales, ¿no? O hay intereses globales y locales. Es decir, que es de interés global, sin duda. Es decir, que un país de forma individual o de forma aislada resuelva un problema, pues quizá podrá resolver temas quizá más relacionados a calidad del aire. Sí, esto puede ser algo más local, o es de hecho algo más local, pero el cambio climático no, absolutamente. El cambio climático ya está relacionado con un ámbito absolutamente global. Y ahora, ¿cómo están actuando los distintos agentes clave? Pues bueno, pues tenemos normativas a nivel mundial que se trasladan a nivel de cada continente, que se trasladan a nivel... ¿Se vigila su cumplimiento? Otra buena pregunta. El cumplimiento... ahí es donde se generan quizá más diferencias desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, tenemos una normativa que casi podría decir que es mundial, porque en últimas instancias se determinan o se rige por los niveles de guía de la Organización Mundial de la Salud. Y creo que deberíamos hablar un poco de salud. Yo ya he dado algún dato relativo a la salud, pero luego se transpone a cada país, incluso, y ahora bajo a nivel de España, a nivel de cada comunidad autónoma. Pues hasta vemos, y lo vivimos diariamente, que cada comunidad autónoma se toma la tarea de una manera muy distinta. Yo siempre solo pondré un ejemplo positivo para no poner ninguno negativo. País Vasco es una comunidad autónoma muy estricta, muy meticulosa, muy seria, que toma muy en cuenta toda la legislación de calidad del aire. Podría poner como uno de los ejemplos. Y no todas las comunidades autónomas se toman el mismo interés, tienen la misma sensibilidad o la misma inquietud con esta problemática. Por lo tanto, sí, la diferencia en cómo se hace el seguimiento no es siempre igual, ¿no? Hablemos claro, ¿con qué otros intereses entra en conflicto la calidad del aire, el cuidar la calidad del aire? Pues económicos. Es decir, al final el medio ambiente puede parecer un coste. Venga, ya hablamos de costes. Tenía en mi chuleta, y vengo atrás a tu comentario, hay ciudades, a nivel de costes, si fuéramos capaces de realmente interiorizar
cómo la calidad del aire, si gestionáramos la calidad del aire, repercutiría positivamente a las economías, tanto municipales o de ámbitos urbanos como de ámbitos industriales. Y pongo un ejemplo de cada tipo. A nivel de calidad del aire en ciudades, el coste que supone, y tengo aquí un dato decías que según qué ciudad es distinta la calidad del aire y por tanto según qué ciudad el coste es diferente. Tengo el dato no sé, creo que es del 2020, Bucarest, el coste por habitante año que supone la mala calidad del aire en la ciudad es de 3.000 euros año. No sé por qué tengo el dato, aparecía en esta publicación de Santa Cruz de Tenerife. Mejor calidad del aire, menos coste anual por persona, 400 euros. 3.000 frente a 400. Es decir, si nos convencemos que calidad del aire es coste, pues deberíamos de convencernos de que debemos de mejorar esa calidad del aire. A nivel de industrias, pues había un dato muy curioso que durante época de COVID salía muchísimo. La mala calidad del aire en los entornos laborales reduce el 5% la productividad por ausencias laborales, por cansancio, por menos capacidad cognitiva de los empleados, y el coste de mejorar la calidad del aire en ambientes laborales solo representa menos del 1% del coste solo laboral de contratación de los empleados. Esto nos debería llevar, pero entonces, ¿y qué es lo que no se termina de comprender? Hombre, pues porque siempre a corto plazo imponer medidas tienen un coste en sí, hay que evaluar cuánto te ahorras por incurrir en este coste, que es el dato que hemos comentado, pero luego tiene un coste político. Según qué tipo de acciones lleves a cabo, puedes pensar que no serán bien percibidas y por tanto habría que hacer esa didáctica adecuada para que sí lo sean bien percibidas, ¿vale? Podría poner el ejemplo de zona de bajas emisiones, si quieres, luego más adelante podríamos comentar ese tema. Efectivamente, precisamente estaba pensando en eso, porque sí que es cierto que en ese objetivo de bajar nuestras emisiones parece que estamos preocupados y ocupados, aunque vamos bastante tarde, pero ¿cuán ocupados y preocupados están tanto las administraciones como las empresas en la calidad del aire de las ciudades, de los países, de los lugares de trabajo? Pues mira, podríamos decir que España se adelantó bastante positivamente con un Real Decreto que regulaba en zonas de bajas emisiones la obligación de que ciudades de más de 50.000 habitantes pusieran en marcha lo que conocemos como zonas de bajas emisiones, ¿vale? Todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Es una normativa nacional que no existe en todos los países de la Unión Europea. Por lo tanto, es un ejemplo. ¿Existe normativa? Sí. ¿Cuál es el objetivo de este Real Decreto? Pues conseguir que estas ciudades mejoren su calidad del aire, mejoren o reduzcan su huella de carbono y reduzcan la contaminación acústica de forma global. No se ha entendido bien. Parece que las zonas de bajas emisiones persiguen una cuestión recaudatoria y limitar el acceso de determinados vehículos si no se termina de entender muy bien, penalizar mediante multas, que no es más que la vía de cómo hacer esta regulación. Pero quizá tenemos que hacer esa didáctica que comentábamos al principio de el objetivo de las zonas de bajas emisiones es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que repercuten en menos coste sanitario, que mejoran de hecho, se ha demostrado y, de hecho, los ciudadanos al final, al principio genera un poco de rechazo porque, ostras, estoy impidiendo que yo con mi vehículo no pueda acceder a esta zona. Pero luego, al final, los propios ciudadanos, después de la aplicación de la puesta en marcha de zonas de bajas emisiones, se dan cuenta de que efectivamente viven en entornos más saludables, más cómodos para la vida, ¿no? Bueno, pues es cuestión de tiempo, es cuestión de didáctica, ¿no? Sí, esto nos ha pasado un poco con todo. Nos cuesta a veces adaptarnos a esas nuevas normativas que suponen una restricción de uso, de derechos, como lo queramos llamar, pero llega un momento que vemos que realmente esa restricción nos está viniendo a todos. Hablemos de vuestras soluciones y vuestras propuestas de valor. Hemos hablado del contexto y de la problemática. Era necesario hacerlo, pero vayamos a Suez, ahora Eran Climate, y lleváis más de 25 años trabajando en la detección de emisiones y en la mejora de la calidad del aire. ¿Cómo funciona vuestro enfoque integral para evaluar y reducir la contaminación?
Pues como bien apuntas, nuestro enfoque es esto, integral, ¿no? Digamos que en primer lugar tenemos que evaluar la problemática y esta es la parte, digamos, de consultoría o de diagnóstico. Es decir, ante un problema urbano tenemos que conocer primero en una zona de bajas emisiones cuáles son los focos que contribuyen para luego plantear propuestas, para plantear, oye, ¿dónde restrinjo? En colaboración con ayuntamientos, con nuestro cliente en este caso, qué zona debemos mejorar, acotar la entrada de determinados tipos de vehículos y demás. Y a nivel industrial lo mismo, es decir, cuando nos encontramos con una instalación que tiene una serie de emisiones que están o superando valores regulados o impactando por molestias al entorno, a la población, primero hay que conocer dónde, hasta qué punto las distintas fuentes que causan el problema, para, una vez que haces un buen diagnóstico, poder proponer una buena solución. Por lo tanto, yo creo que lo que nos caracteriza es esta visión holística de diagnosticar, conocer muy bien qué problema tengo para empezar a plantear soluciones y ponerlas en marcha de la mano de nuestros clientes, ¿no? Para todo ello usáis diversas tecnologías como la olfatometría, sensores infrarrojos y modelado meteorológico. ¿Cómo combináis todos estos factores tecnológicos? Y bueno, también aprovecho para preguntarte, Ignacio, ¿cómo ha contribuido, cómo está influyendo este salto tecnológico que estamos viviendo? Como me decías, sois una empresa con una trayectoria ya de muchos años, pero en los últimos años imagino que el salto de calidad de valor y de posibilidades de hacer cosas que antes eran impensables nos lo ha dado la tecnología, ¿no? ¿Cómo estáis usando esa tecnología para mejorar vuestro trabajo? Pues buena pregunta también. A ver, la calidad del aire en muchas ocasiones son proyectos complicados, ¿no? Es decir, y vuelvo a dos ejemplos. Urbano. Oye, ¿qué contribución tengo por qué tengo niveles de óxidos de nitrógeno o de material particulado o de cualquier otro contaminante en un entorno urbano? Pues verdad que en una ciudad tengo contribuciones industriales, contribuciones de las propias, no sé, calderas de ciudades, como el tráfico en sí. Pero debo de conocer muy bien y tener distintas herramientas de análisis o de diagnóstico de cuánto contribuyen cada fuente, cómo esas fuentes se suman o se dispersan en un entorno urbano. Un ejemplo más industrial. Decía que el primer trabajo que hicimos fue en Valdemingómez, en una planta de tratamiento de residuos. Una planta de tratamiento de residuos tiene muchísimas hectáreas, muchísimos procesos. Tiene edificios de tratamiento, de pretratamiento, tiene o puede tener un vertedero controlado, superficies extensísimas. ¿Cómo contribuye el contrato en aquella época? Y seguimos trabajando en este sentido. Era minimizar el impacto de olores, en este caso, y de gases de efecto invernadero en su entorno. Para conocer cuáles son las emisiones que se producen en una planta tan amplia y con tantísimas fuentes y tan difusas en muchos casos, pues debes de recurrir a tecnologías que es verdad que recuerdo cuando empezamos eran como más clásicas, digamos. Apuntabas, pues tecnologías de infrarrojo, pues las tecnologías de infrarrojo que últimamente las estábamos instalando sobre drones, nos permiten cubrir grandes zonas, detectar emisiones fugitivas que antes éramos incapaces de detectar. Y luego los modelos matemáticos nos permiten esto que ahora se ha bautizado bajo el nombre de generar modelos digitales de ciudades o de entornos industriales. Pues gracias a la velocidad de cómputo nos permite modelos de dispersión que no son nuevos, son históricos, pero ahora somos capaces de correrlo a una velocidad que casi a tiempo real me permiten conocer con una resolución de hasta 5 metros qué calidad tengo de aire y qué niveles de contaminación tengo cada 5 metros en un entorno urbano, cada 5 metros en un entorno alrededor de una instalación industrial. Bueno, esto es un poco el ejemplo. Me gusta mucho la parte digital. Creo que es lo que ha evolucionado tan rápido que nos permite algo que hace 15 años era imposible, ¿no? Hablábamos de flujos de flujo de vehículos, de tráfico, como una de las fuentes de contaminación. No sé si la más importante, Ignacio, o hay otras que influyen más. En ciudades la contribución por parte del tráfico rodado
suele representar depende de la densidad de tráfico de cada ciudad, entre el 40 hasta el 70%, ¿vale? O sea, es un peso importante. Luego dependerá si esa ciudad tiene un entorno portuario, tiene unas fuentes industriales próximas, no sé, pensemos en ciudades próximas a polígonos industriales. Probablemente Alicante con una buena calidad del aire, todo se ha dicho, ¿vale? Probablemente estaríamos en el ejemplo que he puesto de Santa Cruz de Tenerife, quizás, ¿no? También con unas brisas que permiten una buena ventilación de la contaminación. Bueno, pero el tráfico, volviendo a tu pregunta, sí, puede pesar entre el 40 y el 70%. ¿Y cómo ayuda a su vez a los ayuntamientos, por ejemplo, a controlar este flujo de vehículos o a medir o a, digamos que, a optimizar para mejorar la calidad del aire? Pues mira, en los proyectos de zonas de bajas emisiones yo siempre digo que hay como 3 fases, a ver si me salen las 3 fases ahora. Una primera fase de cuál es el punto de partida. Y ese punto de partida un poco es la respuesta a la pregunta que hacías, ¿no? ¿Cuánta contribución tiene el tráfico? ¿Y hay otras fuentes? Entonces primero tenemos que hacer esto. Analizar muy bien flujo de tráficos, el inventario de todo el tráfico que tiene la ciudad y otras fuentes que contribuyan. Tiene un puerto, tiene un aeropuerto, tiene una zona industrial, tiene otras fuentes emisoras domésticas, por ejemplo, ¿no? Entonces esto nos genera una línea base. Luego generamos, y vuelvo al modelo digital, un modelo digital mediante empleo de modelos matemáticos y físicos de dispersión de calidad del aire. Oye, ¿cómo todas esas fuentes que ya tengo caracterizadas y que conozco su contribución se dispersan en la ciudad? Y estos modelos digitales me van a permitir, de la mano de mi cliente, y en el ejemplo ciudades, pues oye, si restrinjo el acceso de determinados vehículos en tal zona de esta ciudad, ¿cuál va a ser el resultado global? Porque no me interesa mejorar la calidad del aire de la zona que restrinjo el tráfico. El Real Decreto lo que nos pide en zonas de bajas emisiones es que mejoremos toda la calidad del aire del municipio, su huella de carbono y su impacto acústico. Esto los modelos digitales me permiten jugar. ¿Qué pasaría si restrinjo estos vehículos en esta determinada zona? Escenario 1. ¿Y si lo hago en esta otra? Escenario 2. ¿Y si lo hago en esta otra? Escenario 3. Esto puedo predecir cuál de los 3 escenarios me va a dar un resultado mejor en cuanto a calidad del aire, en cuanto a impacto de huella de carbono y en cuanto a impacto acústico. Esta es la manera, es decir, con estas fases de este tipo de estudios somos capaces de asesorar a nuestro cliente, en este caso el ayuntamiento, dónde poner en marcha la mejor control o la mejor restricción de tráfico en esta ciudad, ¿no? ¿Son obedientes los ayuntamientos o nos gustaría que lo fueran un poquito más? Yo, más que obedientes, hubo una época que decía que no había una armonización de estas fases, que son las razonables. Cuando salió el Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones, recuerdo que decíamos a muchos técnicos municipales, por favor, no se trata de instalar 300 sensores en las ciudades. Digamos, las ciudades tienen cantidad de información suficiente o prácticamente suficiente como para que no hay que instalar medidas, no hay que aumentar el número de medidas, hay que establecer un inventario de dónde tengo mis fuentes, hacer ese modelo digital y a partir de ahí. Pero bueno, poco a poco, digamos, con esta didáctica creo que hemos mejorado en este sentido, ¿no? Y vamos al terreno de las empresas, porque si hablábamos hace un momento de cuál es la dinámica con las instituciones públicas, ¿cómo abordáis la problemática en las empresas? Pues muy similar, es decir, muy similar en el sentido de que, otra vez, volvemos, en primer lugar hay que conocer dónde están los problemas, hacer un buen diagnóstico y luego proponer soluciones. Y quizá ejemplos, no sé, no siempre se trata de tengo que instalar sí o sí un sistema de tratamiento de las emisiones a nivel de chimenea, digamos, por poner el ejemplo, ¿no? Nos hemos encontrado que en muchas ocasiones, evaluando los procesos y monitorizando y identificando y diagnosticando dónde tengo mis emisiones, pues hemos llegado a planteamientos de soluciones que han sido más económicos que esa instalación de un sistema de tratamiento en mi chimenea, porque hemos identificado que la chimenea no era el foco principal, que tenía una serie de procesos o de emisiones en determinados procesos que nos llevaban a que la mejor solución no era tratar esa chimenea, sino era mejorar su sistema de ventilación. Por cierto, mejoraba también la calidad del aire interior, minimizabas las emisiones que se producían por puertas y ventanas en edificios
y una buena ventilación emitiendo en esa misma chimenea era probablemente una solución más que suficiente. Es decir, nuestro planteamiento es otra vez holístico. Veamos todo el problema, evaluamos las distintas posibilidades y planteemos soluciones, ¿no? Nos quedan menos de un minutito, pero vamos a una batería rápida de preguntas que no me gustaría dejarme fuera. Por ejemplo, un caso de éxito donde vuestras soluciones han marcado una diferencia significativa. Puerto de Islas Baleares. Hicimos un proyecto para ayudar al puerto a gestionar la entrada de tráfico marítimo, minimizando el impacto sobre los entornos de estos puertos. 4 puertos fundamentalmente, 4 o 5 puertos de Islas Baleares, ¿no? Es un buen ejemplo. Generamos modelo digital y planteamos propuestas. En un baremo del 1 al 10 y teniendo en cuenta que estamos en la Unión Europea, ¿en qué punto se encontraría España de ese baremo? Siendo 1 el más bajo y 10 el más óptimo. No estamos mal. En la Unión Europea está bastante armonizado la reglamentación. Luego está lo que habíamos comentado, el seguimiento. Pero vamos a ponerle un 7. Bueno, un 7 está muy bien. Son notables. Tenemos un notable. Muy bien. Mirando hacia el futuro, ¿qué tendencias son las que marcarán la evolución de la calidad del aire en los próximos años? Todo lo digital yo creo que va muy rápido. Es decir, nos está permitiendo a nivel diagnóstico de ser capaces. Bueno, hay un ejemplo que estarás, creo, de acuerdo. Cada vez los pronósticos meteorológicos son mejores, son más afinados. Alguien podrá decir que a veces se equivocan, y es cierto, pero hemos evolucionado mucho. ¿Esto qué es? Por la velocidad de cómputo. La velocidad de cómputo nos permite generar esos modelos digitales que eran impensables hace 15 años. Esto en cuanto a diagnóstico. En cuanto a tratamiento, pues evolucionaremos a tecnologías digamos, friendly medioambientalmente, es decir, el no uso de químicos por metodologías o sistemas de tratamiento probablemente biológicos, con coste energético bajo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí iría el futuro. ¿Sois optimistas? Sí. Muy bien, pues ese sí nos deja muchísimo más tranquilos. Ignacio, ha sido un placer tenerte hoy aquí en este vídeo podcast del Parque Científico de Alicante. Muchísimas gracias y estamos en vuestras manos para tener un futuro mejor. Así que vuestra responsabilidad es enorme y ha sido un placer que hoy puedas compartir toda esa, pues toda esa filosofía que podemos decir que es una filosofía la que lleva a cabo Suez en materia de calidad del aire. Así que gracias por el trabajo que hacéis, doblemente gracias por estar aquí hoy contándolo. Gracias a vosotros y seguiremos con esa didáctica para que vayamos convenciendo de la importancia que tiene la calidad del aire en nuestras vidas y en nuestro planeta, por cierto. Y aquí estaremos nosotros para contarlo. Muy bien. Gracias. Gracias.